Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias, donde abordamos temas de interés, de actualidad, de crecimiento personal, pero también temas de país, temas que nos cuentan cómo está cambiando nuestro entorno, qué está pasando y cómo eso influye y afecta nuestra vida. Así que bienvenidos en el día de hoy, porque un tema que parece muy técnico, a veces lejano, pero que sin duda pues afecta el quehacer cotidiano de nuestra sociedad colombiana, está sumergido en la reforma política y electoral, que hoy vamos a desmenuzarla para ponerla en palabras de Coquito al alcance de todos. Juan Fernando Jaramillo, muy buenas noches, mi compañero en el set, ¿cómo está? Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes del canal Televide, a quienes siempre el lunes a miércoles 8 de la mañana nos ven. De la 8 noche. de la noche, perdón. Nos ven. Bueno, de la mañana en el exterior, quienes nos sintonizan también por la señal de Qatar, Televid, desde Qatar. nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por la app de Televid y nos pueden sintonizar las 24 horas de los 7 días de la semana. Así es. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos, sí, como lo dice usted, dos temas importantes: reforma política y reforma electoral. ¿Y eso qué implica? Pues vamos a ver si nos van a dar un zapatazo en la democracia o si la vamos a fortalecer. Vamos con este especialista, es el doctor Juan Carlos Herrera, profesor universitario, magíster en lógica jurídica, columnista, profesor universitario y constitucionalista. Doctor Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias, Juan Fernando. Un honor estar en este espacio pues, tan importante para todos los antioqueños y todos los colombianos. Bueno, yo sí les voy a pedir un favor a los dos, empezando. Sí. Estoy entre abogados y esto me pone pues en desventaja. Entonces, para que por favor no nos obliguen a subirnos, sino que ustedes bajen todo ese lenguaje técnico hacia nosotros, los televidentes y los no abogados, para que nos ayuden a entender qué incidencia va a tener definitivamente lo que se está buscando en el Congreso de la República. Así es, Caterina. Arranquemos con la reforma política. ¿Qué ha visto? Juan, no, yo creo que la reforma política obedece pues a una promesa de campaña del hoy presidente Petro. Él desde su campaña anunció lo que quería hacer en materia política y en materia electoral y en materia económica, y lo ha venido en el ejercicio de sus atribuciones como presidente, lo ha venido cumpliendo, y en el tema de la reforma política introdujo algunas variables muy importantes. El tema va avanzando, hagamos ese preámbulo antes, está en el tercer debate en Cámara. Ya pasó el Senado, esto es una reforma constitucional, entonces tiene 8 debates, es decir, cuando usted va a sacar una ley común y corriente, la saca en 4 debates, que son comisión, la plenaria de la Cámara respectiva, y luego va a la otra comisión y la otra Cámara respectiva. Si hay discusiones o divergencias, se da un proceso que se llama de conciliación. Pero en este caso concreto de una reforma constitucional, ya no pueden ser 4 debates, sino que tienen que ser 8. ¿Por qué razón? Nuestro ordenamiento jurídico ordena que tiene que ser en 2 legislaturas. Entonces acá vamos en la tercera, es decir, todo hay que decirlo en gracia y discusión, esto apenas está empezando. Sin embargo, hay unas propuestas muy claras que yo creo que pueden ser como los ejes principales de la propuesta de reforma política del presidente Petro. Lo primero es que se habla de un anhelo que él había tenido, pero yo creo que también muchos partidos lo habían tenido, que es las listas cerradas, y él le pone un ingrediente adicional que es la lista cremallera, es decir, el 50% de la composición Mujeres. tienen que ser mujeres y el 50% hombres. Es como él conformó su lista del pacto histórico. Esto va aparejado con otra medida bastante controversial, es así, que es el voto obligatorio. Él establece, en la reforma política se establece la obligatoriedad de que de todo ciudadano tenga que votar, salvo pues con algunas consecuencias, pues obviamente no la cárcel ni nada, pero sí algunas consecuencias que obviamente lo van a impulsar a que vote. Como te digo, esta es una medida que por lo menos en el mundo de la democracia es muy mal vista, porque, pues hombre, siempre se ha entendido que la democracia es la libertad de escoger, pero también la libertad de abstenerse.
Es decir, la abstención no hay que verla tampoco como una mala actitud o una actitud decidiosa o perezosa, pues obviamente puede serlo también, pero también puede ser que yo vea que, hombre, que lo que hay allí no me satisface y no me interesa y no me gusta y pues decido no votar. Y eso no puede ser un crimen ni me pueden cuestionar esa actitud digamos, de abstención u omisiva en el buen sentido de la palabra. Se establece también otro punto que tiene que ver con sus promesas electorales y es la reducción de la edad para acceder al Congreso. En ese orden de ideas se reduce para el Senado hasta los 30 años, que hoy está en 35, y para la Cámara hasta los 18 años, que hoy está en 25. O sea, sale del colegio y puede llegar al Congreso. Muchacho puede estar en el colegio todavía si es Sí, un muchacho sí. maqueta. Sí. Si un muchacho es mal estudiante, pues puede hacerse... O empezó tarde, puede que sea o un empezó estudiante, pero tarde, empezó tardecito, sí. sí, es decir, puede ser eso también. Eso también, bueno, en eso sí también vendrán las mil discusiones que existen sobre si es conveniente o no. En cierto modo eso es como meterle más digamos, meterle más público a los sujetos elegibles en un modelo de democracia. Otro punto trascendente que creo que es como este es el cuarto eje que me parece que es importante en esta reforma es la financiación estatal de las campañas electorales. Ahí también viene, para hablar bien del asunto, es que acabaríamos con esas campañas de Senado, Catherine y Juan, de 10.000 millones de pesos, que eso es absurdo. ¿Cuándo se recupera ese dinero? No, jamás. No se recupera, pero haciendo corrupción. Es decir, si usted se va a ganar 2.500, 3.000 millones de pesos en el Congreso, con todas las prestaciones, usted... Los 4 años. Los 4 años. Sí, exacto. Los 4 años, ¿usted por qué demonios se va a gastar 10.000 millones? O sea, no tiene... Eso pues a un ser coherente, a un ser humano que está trabajando común y corriente, no le cabe en la cabeza, a no ser que esa persona tenga claro por dónde va a sacar los otros 7.000 millones de pesos, que serán seguramente de modelos de corrupción o de modelos indebidos o de presión que van a afectar al ciudadano. Entonces, frente a eso lo que se propone es hagamos una financiación total de la política por parte del Estado, y frente a eso entonces ya viene, digamos, la contraargumentación que tiene uno es, bueno, nosotros sí estamos también en la satisfacción de nuestras necesidades básicas insatisfechas para los ciudadanos y para la gente humilde, para el estrato cero, que vamos a pagarle la campaña a los políticos. Es decir, yo sí como que a veces me pongo, bueno, voy a hablar de un ejemplo, pero no es obviamente por hablar mal de él. Imagínense que entonces entre todos nosotros le vamos a pagar la campaña a Roy Barreras, que yo no quiero decir que él sea bueno o malo, sino que ese es como el ejemplo, decir, bueno, entonces yo me voy a encargar de la campaña del Senado y de la Cámara de cualquier persona porque finalmente tendríamos que pagarlo. Entonces viene ese... No, y los X que se les ocurra lanzarse. A cualquiera. No, y con otro problema, que ustedes lo conocen pues digamos que en el universo político local, que hay muchas personas que se lanzan solamente es por el tema de la reposición de votos y saben que no van a llegar a ningún lado. Una empresa electoral. Es montar una empresa electoral. Entonces, si hay una persona desempleada, sabe que el Estado le va a patrocinar el 100%, porque eso funcionaría así según la propuesta, el 50% con la inscripción como un anticipo y el 50% con la reposición de votos. Es decir, no pierde nada. No pierde nada. No pierde nada. Entonces, fíjese que eso sería hasta muy bueno para uno desempleado. Bueno, yo no tengo nada que hacer, me meto de candidato y recibo esa plata. O sea, ese es un punto que seguramente es cuestionable. No dudo que está formulado, insisto, con una buena intención, pero bueno, por ahí dicen que de buenas intenciones. Está empedrado el camino para el infierno. Así es. Y es acabar pues como, hombre, con bandidos financiando campañas y campañas de narcotráfico y campañas de guerrilla y campañas de paras que han habido en el pasado y eliminar eso, pues no quiero decir que no sea, ojalá se pudiera lograr, o poner unos topes. Pero bueno, ese es pues como diría yo, la espina dorsal de la reforma política. Juan Fernando, Catherine, les digo una cosa, tal cual está planteada la reforma política no es mala.
no es mala. Eso, todos estos puntos que hemos dicho, bueno, me faltaba un golcito que tratan de meterle nuestros amigos congresistas, y es que ya le propusieron y pasó así para el tercer debate el aumento de su periodo. Pues, pero bueno, esto es un asunto que, si tú lo sabes, eso lo han tratado de meter cada periodo, el que está ya trata de hacer eso. Hasta el momento no lo han logrado, Dios quiera que no lo logren ahora, porque eso sería una burla completa a la voluntad del electorado. Es decir, un ciudadano que votó por Congreso ahora votó por un congresista para 4 años, y el que votó por Petro para 4 años. Ampliarlo a 5 es una burla a ese mandato popular, pero ahí creería yo. Pero de resto, yo pensaría que es una buena propuesta para ser discutida, para ponerla sobre la mesa en cuanto a la reforma política. Que sea necesaria, en mi opinión, no. En mi opinión, yo creo que las cosas están bien así. Habría que refinar algunos temas, pero sin embargo, pues obviamente, insisto, cuando uno gana es para montar su cartilla sobre la mesa, y eso es lo que está haciendo el presidente pues con su partido político. Eso básicamente... Sí, son 5 cosas. 18 años para acceder a Cámara. Y 30 para Senado. Financiación. Financiación del Estado completamente para que no entren terceros Listas a empujar. cerradas y cremallera. Listas cerradas, y lo de cremallera, que es a mi manera de ver abiertamente ilegal e inconstitucional, pero obviamente esto es, toda reforma a la Constitución es inconstitucional. Sí. Porque uno no puede obligar a las mujeres y a los hombres. Eso es una... No, que además hemos visto, Juan, que muchas mujeres que terminan a veces involucradas en política terminan haciéndolo para rellenar las listas y completar unos renglones que se necesitan, pero no porque sea su aspiración personal. Ahora, que tengan la aspiración personal, pues lúchenla y compítanla por sus capacidades, por su deseo de servir, porque tiene la formación, porque tiene la vocación, no porque a los partidos, a los movimientos, los obliguen a que tienen que meter mujeres a la berraca. Exacto. Y me falta una, Caterina, usted estaba copiando ahí. Lista cerrada, la edad, la cremallera, el voto obligatorio, la financiación estatal y el aumento del periodo. El voto obligatorio. Esa es una discusión de no acabar en las democracias, entre otras cosas porque se le exige al ciudadano. El Estado le está propiciando esto y esto. Usted oblíguese también, porque es que usted se queda en la casa. Viendo televisión. Bueno, ¿no? Pero bueno, estamos en la democracia, la libertad es preponderante, es un valor supremo. Y a mí me preocupa mucho el tema de la edad. Si bien para ejercer cargos de elección popular en nuestro país no es necesario contar con algún título profesional, ni siquiera tener la educación primaria, yo sí creo que es muy importante que las personas que están al frente de los destinos de una nación tengan un poco de tiempo para decantar su formación, su experiencia, su visión del mundo, el sesgo ideológico con el cual pretende ir a liderar unos procesos, y eso no está a los 18 años. No, eso no está a los 18. Jamás, o sea, ni el más ponderado de nuestros hijos, teniendo hijos seguramente muy buenos y muchachos muy buenos que destacar en muchísimas áreas, creo que todavía no se logra esa madurez. Sí, frente a ese punto, personalmente yo creo que yo si en mis manos estuviera, yo eliminaría eso, porque es que yo te digo una cosa, en las democracias modernas y en las más maduras, te voy a poner de ejemplo las democracias europeas, te voy a poner de ejemplo la democracia italiana. En Italia un primer ministro casi que tiene que ser mayor de 80 años. No quiero decir que aquí volvamos a entreguemos el poder a los octogenarios, no. Pero en las democracias maduras se tiene la conciencia de que por lo menos la persona que ha llegado hasta allá tiene la suficiente madurez para tomar las decisiones del Estado sin calenturas. Todos hemos sido a la edad de 18 y 19 años pasionales, a veces irracionales, a veces violentos, no quiere decir que sea malo. De todas maneras, el fervor y la actividad que tiene la juventud, pues, por ejemplo, llevó a este presidente a donde está. Pero de ahí a decir, a que yo vaya, y respetuosamente lo cuestiono, a poner a un muchacho de 18 años, que insisto, puede que ni siquiera esté acabando el bachillerato, Así es, a formar las leyes,
Es que la Hágame el formación de favor, las ¿de leyes, dónde? eso es vital. Es que con la formación de las leyes un presidente loco le puede dar por decir que prohibida las minifaldas. O de ahora en adelante todo el mundo tiene que salir desnudo. Es decir, Así pueden es. ser cosas absurdas. Sí, así es. Así es. Que yo creo que hay que tener un mínimo de formación para Así eso. es. La ponderación tan importante. Además, vea, quienes votaron, y ya nos vamos para la pausa, por este gobierno actual fueron en su mayoría jóvenes. Vaya y mire a ver cómo está conformado el gabinete. Tenemos gente, Sí, sí, sí. Oh, gente de que parece, experiencia. no, pero muchos de ellos que parecieran Sí. estuvieran cumpliendo el requisito de Italia por encima sí, de sí, los sí. 80. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Televid. Hoy hablando de dos importantes reformas que se surtirán en nuestro país y frente a las cuales hemos visto también gran afán en el Congreso de la República. Una de ellas, la política, y la segunda, la electoral, Juan. ¿Qué hemos encontrado en la electoral? ¿Qué ha analizado usted ahí, en la reforma? Bueno, en el proyecto de reforma hay unos asuntos muchísimo más importantes, incluso algunos se tocan tangencialmente con la reforma política. Voy a salir de ese primero, pues como para descartarlo, y es que en el proyecto de reforma electoral se aumenta el tema de la cuota de género del 30 al 40%. Obviamente, si la reforma política se aprobara tal cual esta propuesta, de que fuera una lista cremallera, pues aumentaría eso al 50%. Pero en la propuesta del Código Electoral, que hay que hacer una salvedad. Acuérdate que, a ver, hago como una introducción sobre de dónde viene la reforma electoral para saber por qué llegó allí. La primera vez que en Colombia se votó fue en 1810 y la vez que nació la registraduría fue con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y se vio la necesidad de crear un órgano que controlara el tema electoral. De ahí hasta acá ha venido con muchas depuraciones y el Código Electoral actual, y ese es el origen del problema, es de 1986. Acuérdate que la Constitución nuestra es del 91, es decir... 86 estaba Belisario, presidente. Estaba Belisario presidente, Sí. es decir, y estaba Iván Duque registrador. Y No, estaba- perdón, Iván Duque fue posteriormente. Pero estamos hablando del padre. Sí, perdón. ¿Qué ocurre entonces? Que el modelo electoral colombiano es anterior a nuestro modelo constitucional. Entonces, siempre se ha entendido que es necesario modificar el modelo colombiano electoral. Y con base en eso, hay unas instituciones que estaban ahí, el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Que no sirve para nada. Que no sirve para nada, pero por lo siguiente, porque es que el Consejo Nacional Electoral hay un malentendido y fuera de eso está cumpliendo funciones que ya tiene otra corte, y yo creo que en eso la propuesta del Código Electoral sí es muy clara. Resulta que el Consejo Nacional Electoral hoy es elegido por el Congreso, Sí. y tiene decisiones que tienen que ver con la inscripción de candidatos, puede anular inscripciones y bueno, tiene una serie de procesos, emite conceptos, en fin, una cantidad de actuaciones que tienen que ver con la vigilancia del proceso eleccionario. Pero ¿cuál es el problema? Que es que muchas de esas decisiones que toma se chocan con una sección del Consejo de Estado, que es la sección quinta, que es la sección electoral, y que tiene casi que las mismas funciones, pero a nivel judicial. Sí. Entonces, ¿qué se ha dicho? Ese Consejo Nacional Electoral sobra, y en eso estamos todos totalmente de acuerdo. Eso no sirve para nada. No sirve sino para poner ahí a unos señores a que se ganen una millonada, y bueno, como muchas de las instituciones en Colombia. ¿Qué propone la reforma? La reforma tiene una cosa que me parece muy bien, pero en otra con la que no estoy de acuerdo, y es que crea la Corte Electoral. Esa Corte Electoral sería una corte parecida a la de a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, pero solo para asuntos electorales. Eso es, mejor dicho, Quitándole O sea, la función una a la única sección a la quinta. sección quinta. Ok. Sí, se le quita la sección quinta y bueno, entonces por ese lado uno diría, está bien, bueno, ¿cómo sería elegido? Me parece bien, serían 7 magistrados electos de 2 ternas que manda cada una de las 3 cortes, entonces serían 6 ternas por ese lado, y una que manda el presidente, 2 ternas. Entonces,
por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia manda 2 ternas, una sola de mujeres y una sola de hombres. La Corte Constitucional lo Igual, mismo, sí. y el Consejo de Estado lo mismo. Y el presidente manda 2 ternas, una y una. Y la Corte Suprema de Justicia lo elige. Así es la propuesta que se tiene, me parece una buena propuesta. ¿Qué es lo que a mí no me gusta de esa reforma? Que a la par de eso, y yo creo que eso es más como por presión de los congresistas, entonces crea un consejo electoral. A la par de la Corte, crea un consejo electoral. Entonces se supone que ese consejo, Primera instancia. no, ¿No? es un órgano de control de las elecciones. Es como, digamos, la Procuraduría de las elecciones. Ajá, o la sí. Contraloría de las Sí, elecciones. sí, sí. Entonces se encargan de verificar que la persona no esté inhabilitada, que si usted se inscribió por firmas, adelante los trámites que correspondan, que no sobrepase los topes electorales, etcétera, etcétera. Pero es un órgano administrativo, eso no tiene funciones judiciales. Pero, sinceramente, Juan y Catherine, es exactamente lo mismo del Consejo Nacional Electoral. No. O sea, mejor dicho... Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre para dejarlos y crearon la Corte Electoral que de pronto sí necesitaba. Hay críticos que dicen esa Corte tampoco se requiere. Lo que hay que hacer es dejarle todas esas funciones A la sección quinta. a la sección quinta. Y bueno, la creación de esta Corte tiene una ventaja, y es que dice la ley estatutaria, porque esto sería una ley estatutaria, no una ley normal, o sea, una ley que está solo por debajo de la Constitución, pero está por encima de todas las otras leyes. Esta tienen que fallar el proceso electoral en 4 meses. Tú sabes O sea, no también- dejan llegar el periodo de 4 años a nadie. No, claro, y tú sabes que el problema más ridículo que hay en estos momentos en la jurisdicción electoral es, como en el caso de la anterior elección de la senadora Piedad Córdoba, que le declararon la nulidad de la elección faltando 2 meses para acabarse el periodo. Y así le ha pasado a muchos. Sí. Y hay en el mundillo jurídico y de las barras de abogados unos comentarios muy malucos sobre eso, que algunos dicen que es que de pronto hay hasta temas de corrupción. Sí. De hecho, traigo aquí a colación, hace 6, 7 años salió un escándalo en donde estuvieron involucrados magistrados del Consejo de Estado en ejercicio y magistrados auxiliares por recibir coimas para demorar procesos. Entonces imagínate, un tipo está completamente inhabilitado, es el hermano del, supongamos, voy a poner un ejemplo, no quiero decir, del actual alcalde de Medellín, okay, sí. se lanza, está totalmente recontra catra inhabilitado. Entonces se hace elegir. Entonces el tema es que lo dejaban llevar hasta el último día del periodo de gobierno, claro. y le declararon nula la elección cuando ya había gobernado Ya todo había el tiempo. gobernado, Sí, ya eso había es hecho increíble. todo. Bueno. Oiga, nos faltó tiempo. Sí, Juan, pero bueno, quedamos pendientes para una próxima para seguir avanzando y además saber también cómo van surtiendo trámite todas estas iniciativas que podrían cambiarnos el país que hoy conocemos. Por eso es importante mantenernos vigilantes, atentos e informados. Gracias por acompañarnos, abogado, esta noche en Tendencias, Juan y televidentes. Y nosotros los invitamos a que nos veamos en una próxima. Chao, chao.